Desde hace mucho tiempo, el personaje de Alastor ha sido considerado un completo vendehumo, ya sea porque perdió contra Dan, o ya sea porque no cumplió las expectativas que muchos tenían sobre sus hombros, e incluso muchos considerándolo como un mal personaje por no cumplir estas expectativas. Pero este odio sobre Alastor ha generado una pregunta: ¿en serio Alastor era un completo vendehumo? ¿O simplemente fue una exageración de los fans considerarlo un completo vendehumo solo porque perdió contra Dan y no cumplir las expectativas que el fandom tenía sobre él? Y a ver, no les voy a mentir, yo al principio sí pensaba que Alastor era un poco vendehumo y que era un personaje que no cumplió las expectativas que yo tenía sobre él. Y aquí viene la cosa, que un personaje no cumpla tus expectativas no quiere decir que sea un mal personaje. Y eso es lo que voy a mencionar en este video, porque Alastor, a mi punto de vista, no solo no es un vendehumo, sino que es el segundo o incluso el mejor personaje de todo Hazbin Hotel. Ya que si soy completamente honesto no sé quién es mejor, si Alastor o Angeldos, pero eso la verdad ya es decisión de cada quien. Aquí les voy a mencionar y les voy a explicar por qué Alastor no es un vendehumo, sino que es un buen personaje, y también por qué la gente llega a odiarlo simplemente porque sí. Y si bien yo estoy consciente de que el personaje está muy sobrevalorado, también vale la pena decir que es más infravalorado que sobrevalorado, tanto en personalidad, diciendo muchos que no tiene personalidad y que su personalidad es una completa mierda, hasta en poder, al punto de decir que hasta un puto Magikarp le llegaría a ganar, cosa que bueno, en parte no comprendo por qué pondrías un personaje de videojuegos a competir contra un personaje que la verdad no tiene nada que ver, y más en un universo tan inconsistente como es el de Pokémon, pero bueno, eso ya es decisión de cada quien. Así que bienvenido al canal de The Crow, yo soy The Crow, y esta es mi explicación de por qué no solo Alastor no es un vendehumo, sino porque también es un buen personaje, al punto de que muchos lo quieren más que a la protagonista. Importancia en la historia. A ver, mucha gente ha tildado a Alastor como un personaje inútil en su historia, cosa que la verdad no entiendo. Y sí, he visto mucha gente que ha dicho que Alastor es un completo no solo vendehumo, sino que alguien que en su historia no es importante, que si él no estuviera, toda la historia transcurriría igual, cosa que desde el piloto te vienen diciendo que no es cierta. A Alastor lo podríamos considerar un hilo conductor de su misma historia, y es que seamos completamente honestos, sin él la mayoría de cosas en Hazbin Hotel no pasarían, o incluso si no fuera por él los protagonistas ya estarían muertos. Y es que si miras la historia de todos los personajes verás que uno que otro está conectado con este cabrón, o por lo menos si no hubiera sido por él muchas acciones de su historia no hubieran pasado, como por ejemplo su rivalidad con Box. Si Box hizo la persona despiadada y llorona que vimos en la segunda temporada es gracias a este cabrón, ya que igual que Mr. Increíble lo llegó a rechazar simplemente por decirle a volar Bobby, hago esto solo, siendo este en parte culpable de que Box se haya vuelto más despiadado de lo que ya era en vida. O con Rosie, que prácticamente tiene conexiones con él y ella lo mandó al hotel para que pudiera hacer algo desconocido de lo cual no tenemos idea actualmente. Y considerarlo un personaje inútil simplemente porque perdió contra Dan es un simple y completo error, ya que sin este personaje prácticamente estos protagonistas estarían remuertos. A ver, sin él no hubieran descubierto la habilidad de los ángeles, ya que él descubrió que Carmilla sabía la habilidad de los ángeles. Sin él no hubieran sido ayudados por Rosie y nadie lo hubiera convencido de que diera a sus caníbales para la guerra que estaban armando. Sin él prácticamente todos los protagonistas hubieran muerto al primer instante debido a que él puso ese campo de fuerza, sin mencionar de que mató a la mayoría de ángeles exorcistas. Puta, es que sin él prácticamente el hotel ni siquiera hubiera existido o no seguiría existiendo debido a que cuando llegó prácticamente el hotel estaba hecho mierda. Sin él, prácticamente Charlie hubiera muerto en la segunda temporada o hubiera sido derrotada fácilmente, ya que él fue quien derrotó a Box. Y si no hubiera sido de que él sigue existiendo, prácticamente Angeldos seguiría metiéndose drogas y estaría arruinado físicamente y mentalmente, debido a que él fue quien envió a Host en primer lugar al hotel. Y así puedo seguir. Alastor es un personaje importante en la historia debido a que prácticamente gracias a él pasan la mayoría de cosas que vemos en la serie. Y gracias a él los protagonistas siguen vivos, ya que este personaje prácticamente es alguien que ayuda a los protagonistas ya sea física o mentalmente, dándole todo lo que pueda para ayudarles.
Y si bien la mayoría de cosas lo hace para beneficiarse, no quita el hecho de que él es alguien muy importante en la historia, y negarlo sería algo estúpido porque gracias a él, incluso, como he dicho muchas veces, los protagonistas siguen vivos, ya que no miro a alguien más haciendo lo que Alastor hace por ellos. Muchos pueden decir que Lucifer pudo haberlo hecho, pero seamos completamente honestos, a ese tipo nadie lo respeta. Los pecadores lo tratan como un don nadie, y seamos completamente honestos, tampoco es lo suficientemente inteligente como Alastor para ayudarles mentalmente, y muchas veces llega a arruinarlo todo. Así que como podrán ver, Alastor es alguien importante en la historia, a pesar de que mucha gente no quiere admitirlo, y tratarlo como un personaje inútil simplemente porque perdió contra Dan pues es algo bajo, ya que este le ayudó bastante a los protagonistas en muchas ocasiones, ya sea desde la primera temporada o también en la segunda, donde prácticamente este se luce un poco más, ya sea directa o indirectamente. Este punto lo pongo porque en serio no creerán el montón de personas que creen que sin Alastor la historia seguiría siendo la misma, y que lo consideran un completo inútil simplemente porque perdió contra Dan y que nunca ayudó a los protagonistas en nada, aun cuando prácticamente gracias a él estos siguen viviendo, pero en fin. Mejor vamos con el siguiente punto. Es un animal competitivo. Moría dentro de la cancha, contagiaba. Tiene muchos cojones y me gusta personas así. Cambió la historia, ¿no? Hagas lo que hagas, ámalo, es esto. Historia. A ver, el personaje podrán decir lo que quieran, y sí, en parte se cargaron la historia de este personaje en la segunda temporada haciendo un chiste estupidísimo, pero la verdad es que me gusta la historia de Alastor. Al menos sé que es un personaje que tiene algo que contarnos, algo que mostrarnos, algo que decirnos, algo que enseñarnos. En pocas palabras, que muestra tener algo, que muestra tener una historia en cierta parte consistente con el personaje, y que nos dice mucho del mismo sin decirnos todo. Es decir, el personaje tiene una historia bastante interesante, pero igual, a pesar de que nos contaron algo de él, aún tiene muchas cosas que contarnos. Me gustaría, no sé, que un día me contaran por qué él se convirtió en el asesino serial de Nueva Orleans. Pero el punto es de que cumple, su historia cumple con lo que es el personaje, y tiene sentido tomando en cuenta lo que nos contaron de Alastor desde un principio. Eso explicando varias cosas del mismo personaje, como por ejemplo de dónde es tan inteligente, pues el tipo era un asesino serial, obviamente tenía que ser alguien inteligente en esos momentos, porque si no obviamente lo iban a capturar y lo iban a atrapar. También nos explica por qué él vino tan poderoso al infierno, y es algo consistente, ¿saben? Muchos hacían muchas teorías sobre el personaje y por qué llegó siendo tan poderoso al infierno, y esto es algo consistente en parte, pero yo creo que lo que arruina esta historia en parte es la demonio con la cual hizo el trato, ya que si somos completamente honestos yo hubiera decidido, no sé, que fuera un personaje que si bien sea un Overlord, no sea Rosie, debido a que arruinaron y se cargaron la amistad que estos dos tenían. Pero es algo de lo que ya me quejé en el video del episodio 4. Y si bien yo, como siempre digo, la historia de Alastor tiene varios defectos, como por ejemplo su manera de muerte, que me parece ridícula para un personaje tan inteligente y el único personaje inteligente en la serie, hay que ser honestos, la historia no está nada mal, cumple con lo que nos dicen del personaje desde un principio. Esto también explicaría su complejo de inferioridad hacia las demás personas. ¿Saben? Cuando se dijo la muerte de Alastor y la manera en la que se murió, mucha gente estuvo quejándose de que el personaje iba a volver a ser un completo vendehumo, e incluso hay gente que se queja de esto en muchas ocasiones. Muchos incluso diciendo de que es una historia vacía y que no te cuenta nada, cuando en realidad no es cierto. Nos dice mucho del personaje a pesar de que no nos cuenta todo, y eso me gusta porque da pie a que nos cuenten más cosas de su pasado más adelante. Y es como siempre digo, ¿de qué te sirve tener un personaje muy poderoso si al final no te cuenta nada? Si bien el personaje, seamos completamente honestos, tiene una manera de morir muy estúpida, no quita el hecho de que su historia cumple, a pesar de no ser la mejor del mundo, cumple con lo que nos dicen del personaje, y eso me gusta. Yo creo que la mayoría que le tienen disgusto a esta historia, en parte, porque sí he visto gente que le tiene disgusto a esta historia, es porque no cumplieron muchas de sus expectativas, pero fuera de eso, la historia me gusta bastante y es bastante consistente con el personaje. ¡Díganles que no, que se eleven! ¡Los matarán! ¡Es la única salida! ¡Pasen la voz! Dice que no se eleven, que los maten. No hay alternativa. ¡Panzatros! ¡Estás! El desarrollo de Alastor como tal me parece uno bastante bueno y uno muy interesante, ya que al contrario de lo que nos pintaban en el piloto, de ser poderoso que todo lo puede, este nos muestra una perspectiva diferente sobre el venado.
Y sí, yo sé que mucha gente se desilusionó con el personaje debido a que nos lo pintaban como el más poderoso de todo el infierno, uno de los personajes más rotos que han existido en toda la existencia del universo, y algo parecido. Pero si soy completamente honesto, si bien me decepcioné en un principio, al fin entiendo por qué hicieron esto. Y es que si bien Alastor es alguien muy poderoso y negarlo sería algo estúpido, el personaje también se inflaba demasiado, e incluso la misma serie lo infló demasiado, al punto de que el mismo personaje se creyó su propia mentira. Y ojo, no se confundan, no estoy diciendo de que la serie no lo pintara como alguien poderoso porque sí lo estaba vendiendo como alguien muy poderoso, porque lo es. Pero siendo completamente honestos, el mismo Alastor se infló demasiado a sí mismo, no conocía sus limitantes, no conocía sus límites, no conocía su propio poder. Y pecaba de confiado y de arrogante, y por eso que le hayan bajado los humos en esta temporada con tanta humillación, me parece algo factible, y algo que en lo personal me gusta bastante en su desarrollo, ya que pasa de ser el demonio de la radio, uno de los personajes más poderosos, un personaje temido, un personaje bastante roto, a un personaje que es más humano de lo que pensábamos. O sea, este personaje pecó de confiado al confiar en Rosie, en hacer un trato con una persona que, seamos completamente honestos, le dijo desde un principio que su alma iba a ser suya. El tipo pecó de confiado, y por culpa de esa confianza y arrogancia, el tipo terminó herido por Adán, ya que él mismo se creyó la mentira de Rosie, de que él iba a ser uno de los demonios más poderosos del infierno. Y negar que el tipo es poderoso es un poco estúpido, pero hay que ser completamente honestos, el personaje se infló bastante a sí mismo, al punto de que no tomaba el consejo de varias personas que le decían de que ya no era el mismo de antes, como por ejemplo lo hizo Host, y esa misma arrogancia lo terminó perjudicando. Por eso me parece increíble que este personaje tan poderoso, que se creía el más roto, lo hayan hecho tocar tierra en esta temporada, desde Rosie humillándolo diciéndole que hizo un trato con ella y que es su marioneta, desde los Beast derrotándolo y haciéndolo tocar tierra de una vez por todas, dándole una completa paliza, que a pesar de que Alastor se defendió bien y les hizo frente, terminó siendo derrotado, o su humillación también recibida por Vox, que prácticamente lo humilló públicamente. A lo que voy es que Alastor, al fin, al tener la perspectiva del mundo en el que está y en la perspectiva real de su propio poder y sus limitantes, podrá mostrarse más como una amenaza no solo por su poder, sino también por su inteligencia, ya que el personaje, ahora en esta temporada, se destacó bastante en ese ámbito. Y eso me lleva al siguiente punto. Viejo, cálmate, gritas como un loco maniático. ¡Es que tengo pesadillas! Entonces sueña con otra cosa. Sueña que eres rudo como Rocky. Soy un tipo rudo. Yo soy Rocky. Y otra cosa muy importante, Alastor no es solo poder. Sé que mucha gente está acostumbrada a ver personajes poderosos que simplemente te muestran eso, que son poderosos y ya. Personajes vacíos que no muestran tener ni siquiera una pítice de inteligencia, o tan siquiera un poco de historia o de trasfondo. Y es una de las cosas por las cuales yo me quejo de Black Cat, pero eso va a ser para un video que ya estoy a punto de publicar. El punto es que a este personaje le pasó algo muy curioso cuando Adán le rompió bien el orto, y eso es que mucha gente siguió a tildarlo como un vendehumo, como mal personaje y demás cosas, simplemente por no ser lo que ellos esperaban, ya que estas personas lo único que les importaba de Alastor no era su historia, no era su desarrollo en la misma, no era ser un hilo conductor en su misma historia o lo que podía hacer en la misma, sino el poder. Lo único que les importaba era eso, y es entendible, ya que la obra te vendía a Alastor como uno de los seres más poderosos de toda la serie. Y negarlo, para mí, sería ser un poco menos objetivo. Y la verdad es que yo soy una persona objetiva que cree esto de hacer a Alastor uno de los personajes más poderosos de todos los tiempos en su propia historia, sin definir bien los niveles de poder de su historia, fue un completo error, ya que bueno, si bien Alastor es alguien poderoso, es que, seamos honestos, hay personajes más rotos que él, y que obviamente le iban a romper el orto.
Pero siento que la gente exageró bastante con tildar a Alastor como un mal personaje solo porque no cumplió sus expectativas. Y no solo porque no cumplió las expectativas de las personas, sino porque estas mismas personas lo inflaron bastante al personaje. Pero igual siento yo que las personas que dicen esto no tomaron en cuenta varias cosas, como por ejemplo su historia, su desarrollo en la historia, su evolución en la misma, su participación en la misma historia, y así podemos seguir. No por nada Alastor es el personaje más querido y popular de toda la serie, no solo porque el personaje sea fuerte, porque sí es fuerte, pero tampoco tan fuerte, sino porque es un buen personaje en general, y tildarlo como un mal personaje solamente porque una de sus características no fue tan bien usada, no quiere decir que el personaje sea como tal un mal personaje. Ahora la pregunta del millón, ¿Alastor es un vendehumo? Pues yo diría que no, o sea, hay que ser completamente honestos. Alastor ya venía siendo alguien fuerte, te nos pintaban que era alguien fuerte, se nos pintaba que era uno de los seres más poderosos, y la verdad en esta última temporada sí cumplió, la verdad. ¿Qué te puedo decir? Si Vox puede hacer un apagón en una puta ciudad entera, y Alastor está por mucho, pero en serio, por mucho lejos de ese cabrón, entonces, ¿cómo vergas piensan de que es un debilucho y es un completo vendehumo si se carga uno de los overlords más poderosos del infierno? Yo pienso que las personas que dicen esto lo dicen principalmente porque él perdió contra Dan, pero si vemos el contexto que nos explican en esta temporada, pues ya entendemos por qué perdió. Hablamos de un puto arcángel, no de cualquier cosa. Para los que no entiendan y no sepan de jerarquía angelical, los arcángeles son muy poderosos. Y para los que no sepan, estos arcángeles son demasiado fuertes porque, a ver, seamos completamente honestos. Un ángel es muy poderoso, pero un arcángel es más poderoso que un ángel. Estos gobiernan el ejército del cielo. Así que es entendible por qué Alastor le chupó los huevos a Dan, porque este tipo no estaba al nivel de este otro tipo. O sea, para que me entiendan, un arcángel siempre le va a ganar a un overlord, sin importar qué tan poderoso sea. De hecho, en parte es sorprendente que Alastor le hiciera frente, y más bien, para que tengan entendido qué tan poderoso es este cabrón, se necesitan 3 overlords para hacerle frente. Y ojo, a un Alastor herido, ni siquiera a un Alastor bien recuperado, o sea, a un Alastor hecho mierda. Así que no sé ustedes, pero en mi opinión, Alastor no es un vendehumo, simplemente le tocó luchar con alguien que está muy fuera de su nivel. Otra cosa sería ser el rey del infierno, un ex serafín, y ser derrotado por un puto overlord y no hacer nada, y aparte de eso, no poder hacer nada en tu propio reino. Ese sí sería un vendehumo. Sí, se ve que le tiro mucho hate a Lucifer, pero seamos completamente honestos, ese cabrón se me hace más vendehumo que Alastor en ese momento, debido a que este cabrón no pudo hacer nada en toda la temporada. Ni siquiera es inteligente, no es nada, al menos Alastor tiene eso a favor. Es como digo, Lucifer sí es un vendehumo porque te lo venden como el más roto del infierno y el que está por encima de toda la jerarquía angelical. Pero a este cabrón no se le podemos decir vendehumo porque es tan poderoso para enfrentarse a 3 overlords a la vez estando hecho mierda y hacerle frente a un arcángel que está por encima de él. Así que no sé ustedes, ¿qué opinan? Recuerden que esta es solo mi opinión y que cada persona tiene una opinión distinta. Y si tú no compartes mi opinión, pues estás equivocado porque yo soy el único que tiene razón, no mentira. Pero ustedes, ¿qué opinan de Alastor? ¿Les parece un buen personaje? ¿Un mal personaje? ¿Un personaje que vendió mucho humo? ¿Un personaje que no es importante para su propia historia? Estaré oyéndolos en la caja de comentarios. O bueno, en este caso leyéndolos, quedé como idiota. Pero en fin, si les gustó el video, me gustaría que le dieran un like y se suscribieran al canal. Adiós, yo fui The Crow y ya se la saben. Adiós. They're here.